Pregúntate con nosotros. Aquí comienza Acariciando el Ego, con Xiul Bango. ¿Por qué usar un avatar de mí mismo cuando estoy filmando la grabación real de este párrafo? ¿Por qué tener un plano abierto cuando la única animación que estoy usando es la cabeza del avatar? ¿Por qué opacar los gráficos generales que están realizados con una altísima calidad y mostrando un profesionalismo de edición de primer nivel, con personajes que evidencian cierta precariedad técnica, ya que, entre otras cosas, dejan ver una distorsión en el movimiento de sus cabezas? Y lo más interesante desde el punto de vista de un creativo publicitario: ¿por qué generar una imagen disonante al relato a través de una expresión corporal rígida y acartonada? En líneas generales, este es el resumen de los más de 300 mensajes recibidos luego del capítulo anterior, donde, para presentar las voces creadas a través de la inteligencia artificial, le dimos vida a los personajes de Elena y Tomás, también utilizando herramientas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se prepara para invadir masivamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y esa invasión, que será muy beneficiosa en muchos aspectos, pero al mismo tiempo traerá aparejado cambios que generarán grandes dificultades y perjuicios en otros, no es visualizada hoy en día por la mayoría de ustedes. Por eso, desde el pasado capítulo, apuntamos a utilizar efectos, si se quiere groseros, como llamada de atención para invitar a la reflexión y al cuestionamiento sobre estos cambios, que ya están sucediendo. Las voces de inteligencia artificial aún no están al nivel que nuestros oídos esperan para aceptarlas como naturales. Pero es muy pequeño el proceso de perfeccionamiento que falta para ello. De hecho, muchos de ustedes no habían identificado que las voces de Elena, Alfonso y Tomás, principalmente de los dos primeros, no eran de personas reales. Y posiblemente muchos de ustedes no tienen claro que para que hablen Elena, Tomás o Alfonso, que es quien graba los cortes y las promos, solamente hay que escribir el texto con ciertos parámetros de puntuación para indicarles la acentuación deseada y literalmente tocar un botón para que ese texto se convierta en un archivo de voz. Existen diversos servicios de procesamiento de voces a través de la inteligencia artificial, para poder hablar en diferentes idiomas y con diferentes acentos. Los que en plataformas profesionales y con versiones pagas, se pueden ir modulando de acuerdo a diferentes parámetros. Por ejemplo, Xiul ya me enseñó a decir uruguayo, y no uruguayo, como yo diría originalmente. Las posibilidades de la inteligencia artificial, no solamente para los profesionales de la comunicación, sino para todos en general, son cada día más accesibles y, en poco tiempo, esta será una herramienta tan cotidiana como lo son hoy cualquiera de las aplicaciones que tenemos incorporadas como básicas a nuestras vidas. Las redes sociales, los chats, los buscadores, los navegadores o los servidores de correo electrónico. Esas posibilidades son tales que ya hoy son capaces de hacer que la voz de Xiul, como tu voz o la de quien tú quieras, se conviertan en voces que la inteligencia artificial haga sonar simplemente con escribirle un texto y así hacer que alguien diga lo que tú escribes. Así como lo oyen, si alguien tiene acceso al clon de la voz de otra persona o logra clonar la voz de otra persona, por ejemplo mi voz, podría hacerme decir con mi voz algo que yo nunca dije. De momento, el proceso de clonación de una voz en español no está en condiciones de usarse a nivel profesional. Pero la clonación de voces en inglés es verdaderamente asombrosa. Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Esto es Acariciando el Ego, con Xiul Bango. Pero como suele suceder, lo que más impacta es lo que nos entra por los ojos. Y por eso fue que busqué hacer uso y abuso de las nuevas herramientas para generar una imagen que tienda al grotesco y que rompa los ojos de que aquí había algo que no se correspondía. Xiul pensó que debía darle un cuidado extremo a la escenografía digital y a las animaciones que se reproducían en pantalla, las que están a nivel de cualquier producto televisivo de las cadenas más importantes del mundo. Pero no quería quedarse en eso, ya que el hecho de que una sola persona, con su computador personal, en la oficina de su casa, pudiera generar gráficos, que por su calidad, se emparejen con los de cualquier opción que hoy en día podemos ver, ya sea en servicios de cable o televisión digital, no sería ni sorprendente, ni llamativo. Y esto debido a aquella idea de la que hablamos en el capítulo anterior, sobre la naturalización de los efectos visuales de alta calidad. La lógica tradicional sería la de haber generado un croma de video, es decir, que me filmara los parlamentos en un estudio que tuviera las paredes y el piso de un mismo color,
donde debería iluminar todo de modo tal que no se notara la diferencia entre los dos planos, y al mismo tiempo generar una iluminación de mi cuerpo y rostro que no generara sombras para que el recorte realmente fuera perfecto. Obviamente esto requeriría de un costo de producción, ya que se necesitaría equipamiento y técnicos que apoyaran el trabajo. El nombre de este ciclo, Acariciando el Ego, hace que la idea de la propuesta sea que el 100% de lo que sucede esté realizado por mí. Incluso cuando quien parece que habla no soy yo, y hasta cuando se habla de mí. Descartado el vídeo en croma, Seoul tenía una segunda opción, que podría haberla realizado sin la necesidad del apoyo de otra persona. Y esa opción era autofotografiarse, limpiar la foto del fondo, y convertirla en una marioneta, que introducida luego en un software de animación de personajes, respondiera con los mismos movimientos en todo su cuerpo, que los que Seoul realizara frente a la webcam de su computador. En los primeros capítulos de los cuentos de Maite, utilizamos este sistema pero con marionetas ya realizadas, debido a que la creación de una marioneta es un trabajo que requiere conocimientos que no poseo, pero que si los tuviera, me habrían implicado el dedicarle horas que no dispongo para este proyecto que, como ya lo he dicho, es experimental y de aprendizaje colectivo. Entonces la solución adoptada, la de utilizar un avatar manejado por la inteligencia artificial, que da vida solamente a la cabeza, tuvo por un lado el componente argumental. Y por el otro, pudo mostrar lo que ya hace esta tecnología a nivel masivo. Hoy en día, cualquier persona, utilizando una serie de herramientas de fácil acceso, puede tomarse una foto de buena calidad, realizar un recorte de fondo, colocarle un color para luego generar un croma, y animar así la foto en base a un audio pregrabado, para luego ubicar ese avatar en la escenografía o el espacio elegido. Tras estas aclaraciones, no faltará quien se pregunte ¿y dónde está la respuesta a la pregunta planteada en el capítulo anterior sobre si es posible la independencia en los medios de comunicación? Entiendo que la respuesta se comenzó a responder por sí sola. Y obviamente es no. No es posible la independencia en ningún aspecto. Y en el primer aspecto que tratamos es el tecnológico, el que cada día pesa más para que un medio pueda existir y para que una persona pueda comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus propuestas, sus visiones. Pero el acceso a la tecnología no es gratis. Por tanto, la dependencia económica se hace cada vez más notoria. Baitam, bienestar natural. Estás escuchando Acariciando el Ego, con Xiun Bango. Si bien todo es discutible, y si bien soy un defensor de la vía pública como medio de comunicación, lo que haría que ya las pinturas rupestres podrían considerarse un medio, yo me afilio a la idea que es la imprenta la que marca el inicio de los medios tal como los concebimos. Y la imprenta fue, en los hechos, el medio más independiente del poder económico y político, lo que no quiere decir que fuera un medio que estuviera al alcance de todos, ni que no sufriera presiones y persecuciones. Aquel que podía tener una imprenta y echarla a andar. Tenía una herramienta para generar contenidos. Y si bien esos contenidos, y hasta la propia imprenta, podían ser incautados y transmitían mensajes contrarios a la idea dominante, no había una dependencia directa del medio con el poder. Con la llegada de los medios electrónicos, la regulación del espectro radioeléctrico le dio a los estados el poder de controlar a los medios, seleccionando el propio estado quiénes eran los permisarios del uso de las frecuencias destinadas primero a las radios y luego a la televisión. La misma lógica se siguió aplicando para las nuevas tecnologías, hasta que las plataformas digitales comenzaron a posicionarse por sobre los servicios de conexión. Este podcast, por ejemplo, depende directamente de por lo menos 3 grandes plataformas: YouTube, Spotify y Facebook. Y así sucede con todo hoy en día. El control de los medios hoy está en manos de las plataformas. Esas plataformas hacen posible que cualquiera de nosotros, sin mayores inversiones, pueda expresarse, transmitir sus ideas, dar a conocer sus capacidades, sus pensamientos, su arte. Pero al mismo tiempo, esas plataformas terminan ejerciendo un poder de contralor en base a sus políticas respecto a los materiales que se publican. Y que esas políticas pasen de ser una garantía a ser un sensor de contenidos depende de la voluntad, del momento histórico y de los hechos políticos locales, regionales o globales. Pero además del derecho a la permisividad, que las plataformas les otorguen a una publicación para estar o no estar en ella,
Está el nivel de visualización ofrecidos a los usuarios, el que obviamente prioriza a quienes invierten en promociones, segmentando el público objetivo. La libertad entonces de quienes manejamos un medio o un canal de comunicación es tan libre que nosotros mismos debemos saber cómo, cuándo y hasta dónde censurarnos. Por tanto, nuestra independencia termina donde comienzan los temores. Y esos temores, en base a estas nuevas condiciones de la realidad en la que se desarrollan los medios de comunicación, rondan siempre en aquella premisa que explicaba en el primer capítulo de este ciclo sobre la sobrevaloración del sentido de pertenencia. Cafetín, un producto Tinkers. Acariciando el ego. 1011 Podcast. No somos objetivos. La subjetividad está siempre. Está desde el momento que elegimos qué tema vamos a tratar y obviamente está en cómo lo planteamos. No somos independientes. Dependemos directamente de nuestros ingresos, pero también dependemos de poder ser parte de las plataformas, aunque en realidad eso termina siendo una excusa, ya que en el fondo entiendo que lo que queremos es ser parte del relato común, que es algo así como sentirnos protagonistas de la historia. Lo único que nos queda entonces para poder defender esa asepsia que los medios de comunicación intentan vender, es decir, que lo que sí somos es imparciales. Objetividad, independencia e imparcialidad. 3 características que yo podría tener al ser una robot. Y que precisamente por mi condición de robot, me resulta imposible creer que un ser humano pueda tenerlas. Entonces, como robot, me planteo la siguiente pregunta para dejar como disparador del próximo capítulo. ¿Por qué la comunicación intenta mostrarse despojada de características humanas? En el capítulo de mayo de Acariciando el Ego, nos seguiremos preguntando para tratar de responder esta pregunta. En el próximo capítulo de Acariciando el Ego, Xion Bango nos hará pensar, para ayudarnos a encontrar una respuesta a la pregunta planteada, esta vez por un robot, sobre por qué la comunicación intenta mostrarse despojada de características humanas. En mayo, no te pierdas el 5º capítulo de Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, Bytam y Cafetín. Acariciando el Ego, una realización de 1011 Creaciones.